Hola, ¿qué tal? Buenos días. Les habla Servando. El día de hoy quiero explicar un poquito más a fondo qué son y para qué sirven los tracking tokens que tienen las networks de tráfico. Y bueno, esto es un poquito tal vez de nivel básico. Si ya entiendes muy bien cómo es el tracking, puedes saltarte esta clase si quieres, aunque probablemente encuentres alguno que otro detalle tal vez interesante. Pero de todos modos, si eres nuevo o si apenas estás instalando el tracker o todavía tienes problemas en entender más o menos cómo funciona el tracker, aunque ya lo estés haciendo funcionar, pero que no sepas bien por qué funciona, esta clase te va a ayudar un poquito más a entender cuál es el objetivo y cómo funciona, ¿no? Todo esto del tracker. Entonces, bueno, originalmente, como les decía, estamos utilizando el demo de Binom para hacer estas pruebas y ya que personalmente es el tracker que estoy utilizando hoy en día. Y bueno, aquí, por ejemplo, van a poder ver que hay muchas campañas que están corriendo, bueno, en este demo, nada más es un ejemplo. Y bueno, cada campaña, digamos, voy a escoger una fuente de tráfico que ya hemos visto anteriormente. Por ejemplo, tienen ellos aquí Zero Park, por ejemplo, Abasu. Bueno, Abasu no lo hemos visto, pero ya lo he mencionado varias veces. Pop Ads, por ejemplo, aquí también puede ser una opción, ¿no? Entonces, cuando ustedes quieren ver y optimizar una campaña en las fuentes de tráfico, hay muchos parámetros que optimizar. Digamos, en Facebook o en Google Ads no hay tantos parámetros porque tienes ciertos tokens o a veces ni siquiera tienes tokens y lo único que optimizas es usando el pixel, en el caso de Facebook, pues vas optimizando si es tráfico móvil o desktop y los banners que te están funcionando y demás. Y bueno, de hecho Facebook sí trató de implementar este tipo de tokens, pero no, bueno, un tipo de tokens especial, pero como que no funcionó y echaron para atrás el proyecto por ahora. Probablemente lo hagan a futuro, lo cual sería perfecto para traquear también las campañas, ¿no? Pero bueno, entonces digamos, en esos casos no hay mucho problema. Tú traqueas eso y además si estás utilizando ya un tracker, el tracker ya te va a decir eh, sistemas operativos, ya te va a decir versiones de explorador, te va a decir el país y otras cosas. Entonces ya con eso puedes traquear casi todo en ese tipo de fuentes como Facebook o Google Ads. Sin embargo, cuando ya estás corriendo tráfico en una fuente de tráfico que es externa donde haces media buys, como por ejemplo tráfico pop, tráfico native, push notifications, etcétera, etcétera. En ese caso, pues lo que ocurre principalmente es que vas a correr tráfico de muchísimas páginas. Ya no solamente va a venir el tráfico de Facebook o de búsquedas en Google. Entonces tienes que traquear pues cuáles son las páginas que te envían tráfico y cuáles son las que te convierten y cuáles no. Y no solamente eso, puedes traquear muchas cosas, ¿no? Como categorías, la calidad, digamos, de la página. Depende de cada fuente de tráfico. Ellos deciden darte cierta información en base a su sistema. Por ejemplo, PopAds es una de las más completas en cuanto a reporteo, entonces vamos a utilizarla para este ejemplo. Y bueno, voy a entrar a esta campaña que dice PopAds US Cleaner Android, ¿no? Y ponemos aquí en la parte de reporte. Y bueno, el tracker automáticamente te va a decir muchas cosas de qué es lo que está funcionando aquí, ¿no? Y te puedes irte, por ejemplo, aquí a estos filtros que están aquí arriba de colores, son como los filtros principales que el tracker ya va a estar midiendo de manera general, eh, aunque no tengas ningún token en la campaña. Por ejemplo, si quieres ver las landing page que te funcionan, bueno, aquí está mostrando un ejemplo con dos landing page. Si quieres ver las ofertas que te funcionan, aquí muestra igual estas dos ofertas que están probando, aunque una convierte más que la otra. Por ejemplo, esta tiene 26 conversiones, esta tiene 450. eh, y obviamente distinto tráfico, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo nada más. Otras cosas que ya el tracker ya va automáticamente a medir va a ser, por ejemplo, la IP, el dispositivo, por ejemplo, si queremos ver el tipo de dispositivo, en el caso de que sea móvil, aquí te dice, ¿no? Si es Nokia Lumia, si es un iPhone, si es un iPad, un Galaxy S3, etcétera, etcétera. País, igual te va a decir. Idioma, sin problemas te va a mostrar. Y bueno, alguna que otra cosa, ¿no? Entonces, en todo esto ya el tracker lo va a medir automáticamente. Sin embargo, las networks tienen otros tokens. Esos tokens que son los tokens que puedes agregar y personalizar aquí cuando agregas tu fuente de tráfico, que vimos en la primera parte de cómo ajustar, bueno, cómo de instalar tu tracker Binom y cómo agregar una fuente de tráfico. Esos tokens que son los personalizados de cada fuente y son especiales, los puedes ver en el reporte de una campaña si le das clic aquí donde dice tokens. Y en este caso, PopAds te está mostrando, bueno, ellos tienen aquí implementados 9 tokens distintos con los cuales puedes ver bastantes cosas. Por ejemplo, aquí puedes poner el website ID y te va a decir el ID del sitio
que te está enviando tráfico. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver que esta campaña, aunque está recibiendo tráfico de muchos lados y tiene 400 conversiones, por ejemplo, el primer sitio que tiene un ID que es CI12, tiene cero conversiones y está en negativo, es decir, ha gastado casi $5, aquí pueden verlo, y no ha generado ninguna conversión. Sin embargo, el siguiente sitio, que es el TPBQ, te está enviando, bueno, ya te gastaste $4.8, pero ya generaste un revenue de $8. Entonces tienes un retorno de inversión de 66% y así efectivamente con cada uno de los sitios. Esto es muy importante porque si no estás midiendo este tipo de tokens, al correr una campaña en una fuente como Native o Pop-ads o push notifications o incluso redirect y otras cosas, pues no puedes hacer esta optimización. Y la primera parte de la optimización y probablemente la más importante al hacer media buying en muchos sitios es bloquear los sitios que no están convirtiendo, los sitios que te están quemando dinero, pero que no te están generando nada en absoluto. Esa es una de las cosas más importantes, ¿no? Y hay otros tokens que puede dar de la red. Por ejemplo, en algunas redes nada más te dan este tipo de token del sitio web y ya. Por ejemplo, AdSterra es una red que no tiene casi tokens. Entonces tú tienes los sitios web, pero lo demás, pues con lo que tú veas de tu browser, el sistema operativo o lo demás que veas con tu tracker es lo más que puedes medir. Sin embargo, otras fuentes de tráfico tienen, por ejemplo, categoría, como aquí es Pop-ads, y te dice, bueno, nosotros tenemos ciertas categorías. Aquí este es un ejemplo que no funciona así. Pop-ads en realidad tiene categorías del uno al 9 creo, o del 1 al 10, donde el 10 es la mejor calidad y el 1 es la más baja calidad. Entonces, tú puedes ir, o creo que lo dije al revés, de hecho, pero bueno, lo puedes ir filtrando y puedes decir, ok, la categoría tal o la calidad tal no me está convirtiendo, entonces la vas bloqueando también en el sitio de pop-ads, ¿no? En tu campaña. Y entonces, por ejemplo, otras fuentes de tráfico te vuelven a dar el token del país, aunque tú ya lo puedes medir aquí con el tracker, ellos te lo confirman, por ejemplo, aquí con el país, y aquí te dirían el código del país normalmente y otras cosas, ¿no? Entonces te pueden decir más información al respecto. Entonces, bueno, cuando ustedes eh, vieron cómo agregábamos una fuente de tráfico, por ejemplo, digamos que aquí vamos a ir a Pop-ads o incluso, por ejemplo, Zero Park, aquí está Pop-ads. Si le ponemos en editar, en esta parte, este es como yo normalmente les muestro en las fuentes de tráfico, en las clases de cada fuente de tráfico, cómo yo agregaría los tokens en esa fuente, ¿no? Entonces, aquí hay tres cosas que normalmente tienes que agregar. Uno que es el parámetro, otro que es el placeholder, o este sería básicamente el token que va a tener la red, y finalmente el nombre. El nombre, este es nada más para que tú lo veas así en los reportes. Entonces, estos dos, el más importante es este, definitivamente, el del placeholder. Y el nombre, bueno, es solamente para que tú lo veas en tus reportes con el nombre que quieres. Y el parámetro, normalmente la gente pone el mismo que pone aquí, pero en letras minúsculas para que no cause ningún problema. Pero aquí puedes inventar lo que sea. O sea, tú podrías incluso ponerle así y funcionaría, ¿no? Pero bueno, no es el caso. Normalmente para tenerlo más, pues un poquito más bien optimizado y que no sea un relajo al momento de estar viendo los links y demás, pues lo pones así. Entonces, estos son los tokens que te van a decir toda esa información como el bid, el website ID, la calidad, otras cosas y demás. Y bueno, es lo que funciona para las fuentes de tráfico para poder hacer la medición correcta. Por ejemplo, voy a mostrarles ahora, por ejemplo, Zero Park, donde igual tienen otros tokens, pero si se dan cuenta son distintos. Estos tienen un corchete y el otro tenía, bueno, estos tienen otro tipo de signo distinto y bueno, funciona de la misma manera, pero cada uno tiene sus propios tokens y cada uno los mide de manera distinta, ¿no? Pero finalmente es el mismo proceso por cada uno. Aquí, por ejemplo, ellos te dejan medir keywords, las fuentes de tráfico, porque como se acordarán, Zero Park es un DSP y el DSP tiene acceso a muchas fuentes de tráfico al mismo tiempo que te revende. El nombre de la campaña, el carrier, el tipo de tráfico te dice si es pop o redirect. Si le pones el tipo de visitas te dice si es adulto o mainstream, etcétera, etcétera. Entonces cada uno de las fuentes de tráfico tienen ciertos tokens con los cuales te pueden dar más información. Depende de la fuente de tráfico y el tipo de tráfico. Por ejemplo, otra fuente que ya hemos visto anteriormente es Clicadoo. Clicadoo aquí nada más tiene Zone ID y no estoy seguro si cuando les di la clase de Clicadoo, les dije que tenía más tokens o no, porque a veces los actualizan y entonces agregan unos más. Pero bueno, por ejemplo, Clicadoo es una de las fuentes que nada más me daba este originalmente y lo demás yo lo medía un poquito con el tracker como podía, ¿no? Vamos a ver otro. Por ejemplo, uno que sea muy distinto, tal vez.
Content Ad es una red de... por ejemplo, ese no sé si es... Creo que lo guardaron como MGID. A lo mejor lo voy a poner. Por ejemplo, Content Ad es una fuente de tráfico que es de native, ¿no? Entonces, esto ya es distinto. Este, por ejemplo, te va a decir, tiene tres tokens. Uno que es el dominio del tráfico que te está enviando, la página que te está enviando el tráfico. El ID de la campaña. Este no es muy útil a menos que tengas muchísimas campañas. Digamos, si tienes cientos de campañas o por lo menos varias decenas de campañas, tal vez tener el ID te conviene para ciertas cosas. Pero si tienes tú normalmente una buena organización en tu tracker de las campañas y del nombre y demás, pues no deberías de necesitar mucho este tracker. Digo, este token. Y este último, en el caso de Content Ad, que es una red native y tienes que poner los anuncios con un banner, pues te va a decir el ID del ad, del anuncio, ¿no? Entonces te va a decir, si tienes 10 banners en esa campaña, te va a decir el ID del banner para que sepas cuáles son los banners que están convirtiendo y cuáles no están convirtiendo. Entonces aquí es diferente porque ya en el tráfico pop no existía normalmente ese tipo de token porque pues no existen los banners en tráfico pop, ¿no? Y si se dan cuenta, estos se utilizan otro tipo de formato aquí en los tokens. Y vamos a ver un último ejemplo, por ejemplo, Traffic Junkie o Exoclick, ahorita vemos. Traffic Junkie es una red de tráfico adulto, principalmente banners, aunque tiene otras cosas. Si se dan cuenta, tiene otro tipo igual de nombres y ellos utilizan este tipo de corchetes. Pero bueno, te dan información como tienen banners del banner, del anuncio, del nombre que le pusiste al banner, de la campaña, ubicación. Entonces, cada una de las fuentes te da distintos tipos de información, ¿no? Y bueno, pueden ver más ejemplos, muchos más ejemplos en esta página, que no es mía, ni siquiera sé de quién sea, pero bueno, está por ahí. Y tiene muchas redes que pueden buscar ustedes y que pueden incluso probar de distintos tipos de tráfico. Por ejemplo, Facebook. Facebook, no sé si vayan a aparecer aquí. Como les dije, tenían una prueba donde manejaron ciertos tokens que eran estos. Te podían decir más información sin que tú lo tuvieras que ir a ver en el reporte de Facebook. Pero creo que no están funcionando ahora porque fueron como un modo beta y gracias a la GDPR ya no funcionaron bien. Por ejemplo, MGID, que es native, digamos. Aquí pues ellos tienen teaser ID, el widget ID. El widget pues te va a decir el publisher o la página que te está enviando el tráfico y el teaser ID te va a decir el anuncio que tienes, el ID del anuncio que tienes que te envía el tráfico. Entonces pueden ver más información ahí al respecto. Ahora, ¿de dónde viene esta forma de hacer el tracking? Que, bueno, existe desde hace mucho tiempo, aunque mucha gente no lo usa bien. Originalmente viene más como de la parte de cómo traquear el tráfico, por ejemplo, con Google Analytics. Entonces, esto es algo que aunque no sea un tracker de tráfico pagado como en este caso principalmente, donde mides campañas por conversión y demás, estas bases las tenían los trackers básicos como Google Analytics, Clicky y otro tipo de trackers famosos para las páginas web. Por ejemplo, Google Analytics te permite agarrar una página web si tú tienes instalada pues el script de Google Analytics en un sitio de WordPress o de lo que sea, te permite crear igual sí, como campañas con tus URLs para que tengas un dominio y tú le pongas más información y sepas de dónde viene el tráfico y lo veas en el reporte. Digamos, por ejemplo, si yo aquí tuviera esta página de Servando Silva, ¿no? Y bueno, tengo cualquier artículo. Normalmente tú pones este link y bueno, te llega tráfico orgánico, por ejemplo, de Google, te puede llegar tráfico de Facebook, de Twitter, si compras tráfico igual te puede llegar de ese lado, etcétera, etcétera. Entonces, normalmente tú, cuando recibes esa información y te empieza a llegar tráfico, tú más o menos puedes saber de dónde viene, depende de los referrals del tráfico, ¿no? Pero si tú de verdad quisieras medir mejor pues todo este tráfico y poderlo medir de manera más inteligente, lo que harías sería, por ejemplo, si tienes Google Analytics en tu página, sería tomar esta página y decir, bueno, ok, agarro esta, voy a poner la URL de mi sitio web y aquí tú puedes crear con Google Analytics las campañas, le puedes decir, ok, bueno, ¿cuál es la fuente de la campaña? Y por ejemplo, si yo quisiera que este fuera, por ejemplo, de social media, le podría poner, por ejemplo, Facebook aquí. Y luego dice el medio, bueno, el medio que estás haciendo, por ejemplo, CPC, banner, email, por ejemplo, le podría aquí poner que es un share de una página compartida. Y bueno, te dejan poner otros 3, 4 tokens aquí, digamos, que puedes modificar. Por ejemplo,
si esta fue una promoción con una página, por ejemplo, esta, no sé, algún foro, ¿no? Que hizo la promoción y otras cosas si es que quieres ponerlas. Si no, bueno, el principal es que tienes que poner por lo menos una fuente aquí y al momento de hacer eso, aquí automáticamente el generador de URLs te va a agregar los tokens, igualito como lo verías en un tracker, de esta manera. Entonces ya los llenó. Por ejemplo, dice UTM source es Facebook, el medio es un share, o pues aquí lo podría poner, no sé, por ejemplo, algún banner o alguna fanpage, algo así. Y entonces yo diría, el medium es banner fanpage y bueno, la campaña viene de la página de foro, ¿no? Por ejemplo, de algún foro que lo menciona. Entonces, así cuando tú ya ves el reporteo, tú sabes que, por ejemplo, esta página recibió 500 visitas, pero sabes que de esas 500, tal vez 200 vinieron de esta campaña. Y ya no solamente lo estás viendo, ya en el reporte ya lo puedes ver más completo, ya no solamente estás tratando de averiguar de dónde viene ese tráfico. Entonces, esta era como la versión sencilla de hacerlo. Y en realidad Google Analytics ya es un poquito más complejo, ya te puede incluso traquear ventas y cosas así en tu página web si tú pones los eventos adecuados. Y bueno, esa es como la base inicial de cómo funcionan los trackers. Nada más que los trackers ya tienen también postback, tienen un montón de funciones extra para segmentar el tráfico que normalmente la gente no utilizaría con un tracking sencillo en una página web, ¿no? Entonces, esto mismo que ven aquí, digamos, cuando tú creas una campaña con una fuente de tráfico que ya tienes configurada con esos tokens, lo que hace la fuente de tráfico es que automáticamente llena los tokens. En este caso, tú la creabas y yo los puse aquí manualmente, ¿no? Yo le puse Facebook, yo le puse banner, yo le puse foro, etcétera, etcétera. Pero cuando tú compras el tráfico, ellos tienen esos tokens que vimos aquí en estos ejemplos, donde estos tokens el sistema los llena automáticamente, depende de dónde venga el tráfico. Entonces, si tú tienes los tokens, eh, estos si los dejas vacíos y digamos que se pudiera hacer, ¿no? Y le pusieras aquí que fuera nada más, por ejemplo, si es source, que le pusieras source, ¿no? Y el medium, que le pusieras algo así como medium o campaign medium, no sé. Y el nombre, igual que le pusieras campaign name, algo así, por ejemplo. Y esto los llenará automáticamente la fuente de tráfico. Entonces, el tracker sabría automáticamente o Google Analytics sabría automáticamente si viene de Facebook, de Google, de email, etcétera, etcétera, el medio de donde viene y el nombre de la campaña. Y eso es lo que hacen básicamente las fuentes de tráfico, que tienen este sistema implementado para que automáticamente llene todos esos datos y tú nada más tengas que poner el token, pero esto se modifica en el sistema por cada visita que entra, detectando todos los parámetros, y entonces a ti te da nada más el reporteo ya en tus campañas. Por ejemplo, eh, digamos, deja ver si hay campañas aquí de ejemplo. Mm, por ejemplo, si tuviéramos una campaña de Rep Content, entonces, por ejemplo, si se dan cuenta aquí en la fuente de tráfico, Rep Content, que es tráfico native, viene con estos tokens. Y bueno, como les dije, el más importante son los placeholders aquí. Entonces va a venir con este, con este, con este y con este. Y estos los va a reemplazar automáticamente para decirme de dónde viene el contenido, cuál es mi campaña, cuáles son los targets y cuál es el widget que está generando pues las conversiones y el tráfico y recibiendo el tráfico, ¿no? Entonces, si ustedes ven al momento de crear la campaña y ya ponerla en Rep Content, nosotros vamos a poner un link que ya se va a crear en las campañas del tracker. Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo de Rep Content. Voy a editar ese link. Bueno, no lo voy a editar, pero voy a entrar a que lo vean. Y aquí cuando tú ya creas tu campaña, le pones todos los datos que quieres, el nombre, las ofertas, los landing page, todo lo que quieres hacer. Aquí te genera una URL y esta URL, si se dan cuenta, incluye al final de la campaña, digamos que esta es la URL original, demo.binom.org, diagonal clic. Y después de eso viene aquí un signo de interrogación y dice, bueno, ya campaña tal, ¿no? Y viene Advertiser Targets y viene con el token. Después viene Boost ID y viene con el token de Boost ID. Content ID con el token de Content ID y Widget ID con el de Widget ID, que es lo mismo que hicimos, o que vimos, perdón, aquí en esta parte. Con Google Analytics generaba igual esta parte y decía, ok, UTM source igual a este source. UTM medium igual a este medium. ¿Sí? Entonces, todo esto es lo mismo, esa es la misma base con la que funcionan todo este tipo de tracking básico. Pero bueno, ya en el tracker te lo muestra de manera un poco más avanzada, con más parámetros que puedes medir automáticamente o no automáticamente, y además aunado a que puedes utilizar los postbacks de las redes, pues ya tienes mucho más información para trabajar.
Entonces, bueno, eso es así como la base de cómo funciona todo esto. Esto ya automáticamente, esta es la campaña que tú le pones a la fuente de tráfico. La fuente de tráfico te reemplaza todos estos tokens que vimos y al momento de simplemente de darte ya un reporte, ya los reemplazó. Entonces, tú cuando tú ves el reporte de tu campaña, puedes ver con esos tokens todas las cosas que la fuente de tráfico te dio de información y empezar a hacer tu filtro mucho más, mucho más complejo. Entonces, esa es la base de cómo funciona toda la parte de tracking tokens. Esto es una cosa un poquito más básica, pero si no sabías de todos modos cómo funciona y aunque ya lo tengas configurado y te funcione, pero si no entendías bien cómo fue que nacieron todo este tipo de trackers, básicamente era por la necesidad de medir todo este tipo de parámetros de manera automatizada y de manera mucho más compleja, ¿no? Que te podría decir cada uno de esos tokens, que te pueda decir cuántas visitas recibió, cuánto tráfico está recibiendo, cuál es el CTR, cuánto dinero genera, y que tú puedas hacer una optimización apropiada en la compra de tráfico. Y bueno, como les digo, no aplica tanto para Facebook o para Google Ads. Ellos tienen tokens en algunos casos, pero son menores y muchas veces la gente los mide hasta con Google Analytics, literalmente. O incluso en Facebook ponen links de Bitly y cosas de ese tipo. Pero si quieres hacer un tracking mucho más apropiado, pues el tracker, aún sin los tokens, en cualquier campaña que tú entres, te va a dar por lo menos esta información que está en estos filtros de aquí arriba, aunque no tengas ningún token personalizado. Entonces te va a decir información que no verías normalmente o de manera tan fácil nada más en los reportes de la fuente de tráfico, incluyendo, por ejemplo, cosas como el día de la semana que convierte más tu campaña, por ejemplo, o la hora del día en la que está convirtiendo más. Y bueno, ejemplos de ese tipo, ¿no? Como la versión del browser. Por ejemplo, aquí puedes verlo por nombre o incluso puedes verlo por versión completa, ¿no? Entonces tú puedes saber, bueno, aquí el browser que me está convirtiendo, el Safari funciona mejor el 7.0 que el 7.1 o que el 6, Chrome Mobile funciona mejor que tal, entonces tú puedes hacer una optimización mucho más completa o simplemente redireccionar este tráfico que no te convierte a otras ofertas. Entonces, bueno, esas son las bases del tracking. Eh, Me gustaría sí que quedara claro de cómo funciona todo esto. Y bueno, también veremos una parte de las bases del postback y del tracking con las redes CPA, ya no con la fuente de tráfico, sino con la red CPA, para también explicar un poquito más cómo funciona en ese aspecto. Y que cuando aprendan a usar un tracker, sin importar si es Binom o si es cualquier otro tracker, entiendan cuáles son las bases del tracking y no se pierdan tanto nada más de cambiar de un tracker a otro. Porque normalmente ya cuando sabes hacer el tracking, ya cualquier tracker te es igual de fácil normalmente, ¿no? Ya lo único que cambia es tal vez la interfaz o cómo crear las campañas y ya depende de si te gusta o no, pero al menos ya entiendes y no tienes dudas de cómo configurarlo. Mientras que si no entiendes el tracking, nada más configuras todo como viendo las clases y los videos, pero no entiendes bien por qué está funcionando o cómo es que está funcionando. Entonces, bueno, eso sería todo. Si tienen dudas o preguntas, dejen sus comentarios. Y si no, bueno, nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.